Hola, ¿qué tal? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y bienvenidos a nuestro tema número 18. El día de hoy vamos a continuar desarrollando los reinos, esta vez para poder hablar del reino protista. Recordamos que en la última clase hicimos la clasificación, vimos la taxonomía cuando nos referíamos a una ciencia pues que se encargaba de la clasificación de los seres vivos. Y siguiendo pues esta taxonomía, habíamos visto lo que era el reino Monera, donde encontrábamos a las arqueobacterias, hablábamos de las eubacterias también, y pues ahí terminaba lo que era el desarrollo de aquellos seres que tienen como característica la de no presentar un núcleo. Son seres vivos de tipo procariota, ¿no? Ausente de núcleo, con una estructura bastante sencilla, pero al entrar al llamado dominio eucaria, ¿no? El dominio eucariota, hablamos de 4 reinos: el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Entonces, si nosotros vamos a empezar hablando del reino protista, debemos recordar que este reino, por acá vamos a ponerlo, este reino, el reino protista, fue propuesto. ¿Te acuerdas quién lo propuso? ¿Te acuerdas quién propuso el reino protista? Este es propuesto, mira por aquí, propuesto por, ¿te acuerdas de él? Propuesto por, ¿quién lo propone? Whittaker. No, Whittaker te propone los cinco reinos. Este reino de aquí, ¿no? Este reino era propuesto por, ¿te acuerdas? Por Haeckel, ¿verdad? Este reino es propuesto por Ernest, ¿no? Por Ernest Haeckel. Ahora, dentro de su propuesta, ¿no? En este reino protista, ¿a quiénes encontrábamos? Íbamos a albergar aquí a 2 organismos, ¿verdad? Íbamos a encontrar aquí a aquellos seres que incluían, vamos a poner por aquí, incluye organismos, mira, incluye organismos unicelulares, ¿ya? Organismos de tipo unicelular, ¿correcto? Organismos unicelulares. Esa era su propuesta inicial, ¿no? Organismos unicelulares, ¿ya? Unicelulares, con características intermedias, ¿no? Esa era un poco la propuesta, con características que eran intermedias, por aquí, características intermedias entre plantas y animales, con características intermedias, con características intermedias entre plantas y animales. Eso era lo que nosotros podíamos, plantas y animales, lo que podíamos resumir cuando nos referimos a este reino, ¿no? Cuando hablamos del reino protista. Entonces podemos decir que este reino incluye lo que vienen a ser dos tipos de seres vivos, ¿no? Entonces incluye a ver, 2 puntos, vamos a poner por aquí lo que va a incluir este reino. Vamos a tener que hablar de 2 organismos, vamos a hablar de las algas y vamos a tener que hablar luego de los protozoarios. Bueno, protozoarios y algas en ese orden, ¿ya? Incluye a, por aquí vamos a poner protozoos, protozoarios, incluye a protozoarios y algas, ¿ya? Incluye a protozoarios y algas. Eso es lo que va a incluir nuestro reino llamado protista, ¿ya? Como te darás cuenta, en este reino protista vamos a encontrar organismos entonces muy variados. Vamos a ver 2 tipos de organismos que están en los 2 extremos desde el punto de vista nutritivo, de la nutrición. Cuando hablamos del reino protista, en este reino protista vamos a poder encontrar organismos que vienen a ser tanto de nutrición autótrofa como de nutrición heterótrofa. Por ejemplo, si yo veo aquí, los protozoarios son heterótrofos de tipo holozoico, mientras que las algas
vienen a ser autótrofos. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, son diferentes. Si yo me refiero a los protozoarios, esos van a ser organismos que se consideran pues de tipo unicelular. Los protozoarios son organismos unicelulares, todos están conformados por una sola célula. Mientras que en el caso de las algas, inicialmente encontrábamos organismos unicelulares, pero ya posteriormente se pudieron incorporar aquí a las algas también pluricelulares. Quiere decir que dentro de este grupo de seres vivos, dentro de las algas, hay organismos tanto uni como pluricelulares. Lo que podemos encontrar en común entre ambos, lo único que quizá podríamos encontrar en común, es que ambos presentan células de tipo eucariota. Ambos presentan células eucariotas. Ese sería el punto común entre ambos. ¿Ya? Entonces, cuando uno se refiere a las características, en el caso de todo el reino protista, nos daremos cuenta que dentro del reino, lo único que tienen en común es organismos con núcleo. Entonces, acá le voy a poner, mira, todos los organismos, todos son eucariotas. Todos son eucariotas, es lo único que tienen en común. ¿Ya? Algunos, obviamente aquí, todos eucariotas, aquí vamos a poner la diferencia, ¿no? Cuando uno se refiere, por ejemplo, en el caso de los protozoos, vamos a poner aquí las características, en el caso de los protozoarios, estos protozoarios vienen a ser eucariotas, pero ellos son heterótrofos, unicelulares. Ahí mira, unicelulares. ¿Ya? Ellos son unicelulares y heterótrofos, es decir, deben de obtener su alimento de algún ser vivo, heterótrofos. Y eso califica a estos protozoarios como heterótrofos holozoicos. Deben de comer, deben de consumir a otro organismo. ¿Ya? Porque también podemos encontrar heterótrofos que son saprófitos o descomponedores, como lo veremos con el caso de los hongos, nuestro siguiente tema. Entonces podemos saber ahí, vamos a poner por acá, vamos a subrayar, en el caso de los protozoarios tienen esas características. Pero si uno se refiere a las algas, entonces ¿qué pasa con ellas? Las algas no son así. Las algas van a ser organismos, por aquí, algas, pueden ser tanto unicelulares, hay algas que son microscópicas, ¿no? Hay algas unicelulares, incluso algunas son coloniales, unicelulares o pluricelulares, ¿ya? O pluricelulares. Y todas, ¿no? Y todas, ¿qué cosas son? Y autótrofas. Todas son autótrofas fotosintéticas. Entonces las algas van a presentar pigmentos fotosintéticos que le va a permitir capturar la luz solar para poder generar su alimento. Son dos puntos totalmente opuestos, ¿ya? Entonces, eso es con respecto pues a la característica que podríamos mencionar del reino protista. Es un reino intermedio, ¿no? Con organismos muy variados que todos lo único que tienen en común es solamente la de presentar células de tipo eucariota. De ahí por la nutrición y el tipo de células son muy diferentes. Entonces empezaremos hablando de los protozoarios. Vamos a hablar de los protozoarios. A ver, vamos a poner por aquí. Vamos a hablar de los protistas. Vamos a poner por aquí. Hablamos de los protozoos. Por aquí. Reino protista. Y por acá vamos a hablar de los protozoarios. Acá. Protozoarios. Ya está. Entonces hablaremos de los protozoarios por aquí para iniciar con sus características. A ver, vamos a ponerlo por acá. Protozoarios. Muy bien. En el caso de los protozoarios, estos protozoarios ya hemos mencionado que son pues
unicelulares, ¿sí? Son unicelulares. Y con respecto a su nutrición habíamos mencionado que pueden tener nutrición de tipo heterótrofo, ¿no? En el caso de ellos, algunos pueden ser holozoicos, ¿no? En su mayoría, algunos pueden ser saprófitos, otros podrían ser incluso hasta parasitarios. Vamos a encontrar protozoarios que tienen esa característica, la de parasitar a otro organismo, ¿ya? Entonces, los protozoarios tienen diversas formas de nutrición, destacando que son heterótrofos de tipo holozoico, ¿ya? Se pueden encontrar en diversos tipos de ambiente. Algunos van a ser parásitos, otros van a ser de vida libre. Vamos a poner por aquí entonces estos organismos, ¿ya? Aquí mira, estos protozoarios son unicelulares, recordemos, ¿ya? Unicelulares, eso sí, resaltar bastante, unicelulares. Acá algunos parásitos, ¿ya? Hay algunos que son parásitos. Cuando decimos parásitos es que tienen pues que vivir a costa de otro organismo, ¿no? Algunos parásitos y otros son de vida libre. Cuando uno se refiere a los organismos que son de vida libre, significa que, pues, que se les encuentra en diversos lugares, ¿no? Se pueden encontrar, por ejemplo, en el suelo, se pueden encontrar en el agua, en estanques, pueden encontrarse a nivel de los mares, en agua dulce, ¿sí? Son diferentes tipos de lugares. Ahora, ellas tienen algo muy particular, que atraviesan muchos de ellos ciclos de vida muy complejos dentro de los organismos y han podido formar, cuando la situación es adversa, forman estructuras que les permite protegerse. Esas estructuras que le va a permitir protegerse vienen a ser las llamadas esporas. Por aquí lo vamos a poner. Otra característica que tienen ellos es que forman estructuras de resistencia. Forman estructuras de resistencia. Se pone por aquí. Forman estructuras de resistencia llamadas, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas que en las bacterias ellas podían formar esporas? Aquí lo que van a poder formar los protozoarios se conoce con el nombre de quistes. Se enquistan, ¿ya? Vamos a poner llamadas quistes. Llamadas quistes. ¿Ok? Así se les conoce. Esos quistes vienen a ser estructuras que forman, por ejemplo, cuando se encuentran en un lugar donde hay muy poca agua, donde no van a poder encontrar alimento, entonces van a poder resistir mediante la formación de quistes. Es como una bacteria que podía formar su espora, ¿no? Y tienen dentro de su ciclo activo, ¿no? Dentro de su ciclo biológico, una forma activa. La forma activa de muchos de estos organismos dentro de los hospederos, la forma activa que van a tener es una forma, pues, que va a empezar a parasitar. Se llama el trofozoito. Acá lo vamos a poner. La forma activa se le denomina trofozoito, ¿ya? Esa es la forma, ¿sí? Esa es la forma activa que tiene este protozoario cuando está dentro de los organismos, ¿ok? Entonces tiene una fase donde puede enquistarse cuando hay resistencia, necesita resistir algún medio adverso, y tiene una forma activa donde está, pues, o parasitando o consumiendo otro organismo, y se le denomina trofozoito, ¿ya? Eso es con respecto a las características que podemos encontrar de los protozoarios. Ahora, ojo, cuando uno habla de los protozoarios, en todos los organismos que vamos a ver, habrá algunos criterios para poderlos clasificar. Entonces aquí vamos a poner clasificación. Vamos a hablar por aquí de la clasificación de los protozoos. Clasificación. El criterio que se va a seguir para clasificar a los protozoarios va a ser el criterio de la locomoción. Vamos a tener
la forma de movimiento que presenta. Por aquí clasificación, el criterio que lo vamos a poner según, ¿no? Según la forma, según la forma de movimiento. Eso va a ser importante para los protozoarios, según la forma de locomoción. Ese es el criterio que se va a utilizar para poder clasificar a estos organismos. Según la forma de locomoción tenemos, vamos a hablar de, aquí, a ver, vamos a hablar aquí entonces de cuatro filum propiamente, porque vienen a ser filum, de 4 filum de protozoarios, o 4 filas, ¿no? En el plural. Vamos a ver por aquí, tenemos los siguientes tipos de protozoarios. Vamos a poner por aquí. Tenemos número 1, vamos a poner letra A, los llamados sarcodinos. Letra B, vamos a hablar de los mastigóforos. Mastigóforos. Vamos a hablar, letra C, de los ciliados. Y el último, vamos a tener que hablar de los llamados esporozoos. Esporozoos. Esos vienen a ser los tipos de protozoarios que tenemos. Ahora, ¿cómo es eso de la forma de locomoción? Lo que pasa es que en estos organismos unicelulares hay variadas formas para poderse mover. Dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, cilios, flagelos, pseudópodos o incluso algunos de estos protozoarios donde carecen de formas de locomoción, pero forman estructuras que le permiten diseminarse, que vienen a ser las esporas. Considerando esto, tenemos así, por ejemplo, los sarcodinos, el primer grupo, son característicos que utilizan como forma de locomoción los llamados pseudópodos. Un pseudópodo, un pseudópodo también conocido con el nombre de falsos pies. Estos vienen a ser estructuras que les van a permitirse desplazar, son proyecciones del citoplasma. Ahora lo vamos a ir viendo. Luego tenemos los mastigóforos o también llamados flagelados. Estos mastigóforos o flagelados vienen a ser aquellos que utilizan como forma de locomoción los flagelos, tal cual habíamos visto, por ejemplo, en el caso de las bacterias, que hay estructuras largas, flagelos. La diferencia es que en los flagelos de células eucariotas ya podemos encontrar la presencia de microtúbulos. Acá hay microtúbulos formando. En igual caso con los cilios, ¿no? Los cilios van a ser las características, formas de locomoción de los llamados ciliados. Y en el caso de los esporozoos, su locomoción está ausente. Estos vienen a ser protozoarios que no presentan formas de locomoción. Entonces, como no presentan formas de locomoción, forman estas esporas que les va a permitir diseminarse, ¿sí? Esos vienen a ser, pues, los cuatro tipos de organismos que vamos a tener, ¿ok? Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos, ¿sí? Vamos a ir desarrollando, por ejemplo, empezando aquí con los llamados sarcodinos. Vamos a hablar del filum de los sarcodinos. Entonces, por aquí ponemos sarcodinos o sarcodarios, también como se les conoce. Entonces, por acá hablamos de los sarcodinos. Los sarcodinos. Ya está. Entonces, para hablar de estos organismos, para hablar de los sarcodinos, vamos a ir graficando a una especie representativa. Dentro de este filum, dentro del filum sarcodinos, podemos hablar del organismo al cual conoceremos con el nombre de ameba o su nombre científico entamoeba, ¿no? Hablamos de entamoeba. A ver, vamos a graficarla más o menos por aquí. Ya, vamos a graficar un poquito por aquí entamoeba. Ahí, ya está. Vamos a graficarla por aquí. Ya está. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de los sarcodinos.
Vamos a dibujarle aquí de rojito su núcleo. Ya vamos a darle aquí de rojito su núcleo. Lo que caracteriza a estos organismos es la presencia pues, de numerosos tipos de vacuolas. Vamos a ponerle por aquí, vamos a ponerle aquí de rosadito, una vacuola. Ahí. Esta estructura va a ser pues una vacuola, a la cual denominaremos una vacuola de tipo contráctil, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí que hablar de una vacuola contráctil y una vacuola digestiva. Le voy a poner otro colorcito. A ver, vamos a usar este color. ¿Ya? Una vacuola contráctil, hay una vacuola digestiva por aquí. ¿Sí? Hay un núcleo, ¿sí? Hay un núcleo. También podemos encontrar aquí estructuras como las mitocondrias. Vamos a dibujarle por aquí. Podemos dibujar una mitocondria por aquí. ¿Ya? Entonces tienen diferentes estructuras dentro de su organización, ¿no? Pero lo que va a destacar pues es la presencia de esto. ¿Qué es eso, profe? Ya, esto de aquí es lo que conoceremos con el nombre de pseudópodo. Ya, por aquí. Este sarcodino presenta lo que llamamos pseudópodos. Este pseudópodo es lo que le va a permitir pseudópodos. Es lo que le permite desplazarse. No viene a ser más que una proyección del citoplasma, ¿no? Para poderse desplazar. Se llaman pseudópodos o falsos pies. ¿Qué más dijimos que teníamos en esta estructura? Tenemos una vacuola, ¿no? Una vacuola contráctil. Vamos a presentar aquí también una vacuola digestiva. Se va a encontrar su núcleo y vamos a poder encontrar pues mitocondrias, ¿no? Y obviamente hay membrana, ¿no? Hay una membrana citoplasmática que podemos encontrar en estos organismos. Por aquí tenemos entonces otras estructuras que señalar: su vacuola, una vacuola contráctil o pulsátil, aquí, ¿ya? Contráctil, va a tener su vacuola digestiva. Esta vacuola digestiva pues ayudará a su digestión, ¿no? Va a unirse pues a lisosomas para poder realizar lo que es la digestión intracelular. Tiene su núcleo, presenta un núcleo. En algunos protozoarios hablaremos de un macronúcleo y un micronúcleo. Esto vendría a ser pues mitocondria, tienen organelas también que ayudan a la producción de energía, y vamos a ver pues que hay una membrana plasmática, una membrana citoplasmática, que es la que va a permitir que pueda formarse en estos pseudópodos, ¿no? Una membrana citoplasmática. Ya está. Eso es entonces en el caso de los sarcodinos. Ahora, ¿qué nos interesa por aquí? Nos interesa entender que hay algunos tipos de organismos aquí que pueden ser de vida libre algunos, otros vienen a encontrarse dentro de los seres vivos, pero aquellos que pueden encontrarse en restos fecales, por ejemplo, en aguas contaminadas, pueden causar enfermedades. Entonces vamos a poner por aquí que estos sarcodinos, vamos a poner especies representativas, ¿ya? Aquí representantes, vamos a poner aquí representantes. Uno de esos representantes, por ejemplo, de este grupo puede ser Entamoeba. Vamos a poner aquí al representantes. A ver, vamos a subrayar esto. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de Entamoeba. Entamoeba histolítica. Aquí, representantes. Podemos señalar aquí a Entamoeba. Y vamos a poner un negrito aquí. Entamoeba histolítica. Entamoeba. Ahí está, Entamoeba. Bueno, vamos a escribir bien los nombres científicos, ¿no? Acuérdate que son nombres científicos estos. Tenemos aquí entonces a Entamoeba. Entamoeba histolítica, ¿ya? Histolítica. Ahí tenemos a Entamoeba histolítica, que es causante de una enfermedad. Se llama la disentería amebiana. Vamos a ponerle por aquí. Esta Entamoeba histolítica es causante de una disentería. ¿Ya? Disentería
amebiana. Esta disentería amebiana viene a ser un cuadro diarreico, ¿no? Donde las heces llegan a ser pues mucosanguinolentas, ¿no? Amebiana. Vamos a poner aquí disentería amebiana. Ya, esto de aquí, como te digo, genera diarrea mucosanguinolenta, ¿no? Es un cuadro de diarrea mucosanguinolenta. Y como te decía, ¿no? Los organismos se contraen cuando nosotros consumimos alimentos o bebidas que están contaminados pues con sus formas, ¿no? Con sus formas de los restos fecales, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ya, entonces tenemos ahí a entamoeba histolítica. Recuerda que estos se mueven por pseudópodos. Comúnmente a estos organismos les vamos a llamar amebas, ¿ya? Comúnmente a todos estos les llamamos amebas. Podemos encontrar a otros organismos, como por ejemplo entamoeba coli, que vienen a ser protozoarios propios de nuestro intestino. Acá lo voy a poner entamoeba coli, que se encuentra en el intestino humano, ¿ya? Esto se encuentra en el intestino humano, pero pues no genera intestino de los humanos, pero no genera pues mayor daño, ¿no? Ya está, entamoeba, intestino de los humanos. Y entonces comúnmente a estos organismos, te decía, los encontramos bajo el nombre de ameba. Comúnmente les llamamos amebas, ¿correcto? Entonces tenemos ahí, de repente habrías escuchado de la famosa ameba come cerebro, ¿no? La ameba come cerebro también es un tipo de protozoario aquí que viene a ser pues parásito en sí propiamente, ¿ya? Entonces tenemos aquí a los organismos llamados sarcodinos. Y bueno, vamos a ver por aquí a otro grupo, ¿no? A otro filum. Vamos a hablar, por ejemplo, de los llamados ciliados por acá. Por acá. Vamos a hablar de los ciliados. Vamos a hablar de estos organismos ahora. Los ciliados, bueno, aunque tocaba mastigofer, pero bueno, vamos con los ciliados, ya que lo hemos puesto ahí. Vamos con el filum de los ciliados. A ver, los ciliados, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen pues los cilios. Tienen los cilios para poderse mover, para poderse desplazar. A ver, aquí vamos a dibujar un ciliado. Vamos a dibujarlo por aquí, a ver. A ver aquí. Ya está, vamos a dibujar un ciliado. Y es característico su forma, ¿no? Parece como un guantecito. Tiene unas zonas donde hay mayores estructuras así. Y todo su cuerpo está pues rodeado de cilios. Ahí, por ejemplo. Ahí está todo su cuerpo cubierto, rodeado de cilios. Ahí. Ya está. Ahí. Ya está. Este viene a ser nuestro ciliado. Ahora, internamente vamos a poder encontrar aquí dos tipos de núcleo. Vamos a poder encontrar un macronúcleo, como te decía, ¿ya? Y vamos a poder encontrar un micronúcleo más chiquitito, ¿ya? Macronúcleo, micronúcleo. Vamos a poder encontrar también una vacuola contráctil o pulsátil. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí, una vacuola contráctil o pulsátil. Y también vamos a poder encontrar vacuolas de tipo digestivo. Naranjadito, ¿no? Vacuola de tipo digestivo. Vamos a poner otro por aquí. Ya, hay vacuola digestiva. Listo. ¿Qué más vamos a tener, por ejemplo, aquí? Podemos hablar de los cilios, podemos hablar de una vacuola. Ya está. Vamos a ponerle aquí. Vamos a adornarla por acá. Ya está. Listo. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos de este organismo llamado... ¿Cómo se llama él? Él se va a llamar paramecio, ¿no? Vamos a hablar aquí del llamado
paramecio. En el caso de ellos hay zonas muy particulares que podemos señalar, por ejemplo, por aquí. Vamos a dibujarlo por aquí, el rojito, y vamos a señalar bien esta zona de acá también. Listo. Ahí lo vamos a pintar. Bien, vamos a señalar esas partes ahí dentro de este organismo. Lo que resalta aquí, ¿no? Lo que resalta aquí es la forma como se mueven. Ellos van a utilizar estas proyecciones a manera de pequeñas pestañas vibrátiles llamadas cilios, ¿no? Ahí, ellos utilizan lo que son los cilios, por acá le vamos a poner. Ellos utilizan cilios para poderse desplazar. Ahí está, estos utilizan cilios. ¿Cuál será la idea de tener dos núcleos? Porque hay un micronúcleo y un macronúcleo. ¿Por qué crees que se pueden encontrar dos núcleos ahí? El macronúcleo es el centro control, ¿no? El macronúcleo es el centro control de la célula, es el centro activo. Mientras que el micronúcleo va a ser el encargado de utilizarse para poder realizar conjugación. Así como las bacterias van a poder intercambiar material genético, aquí también hay esa forma de intercambio para poder generar variabilidad genética. ¿Ya? Entonces vamos a poner por aquí, vamos a señalar las partes de este organismo. Por aquí habíamos mencionado que hay una vacuola, ¿ya? Aquí vamos a encontrar una zona muy particular de estos organismos llamada la citofaringe, el macronúcleo, ¿no? Aquí el macronúcleo, el micronúcleo que va a permitir la conjugación, aquí macronúcleo, micronúcleo, vacuola digestiva por aquí, ¿sí? Y una zona muy particular que se conoce con el nombre del citopigio. ¿Ya? A ver, vamos a ponerle por aquí. Tengo el caso de la vacuola. A ver, esta es una vacuola contráctil o pulsátil. Aquí. Estas se encargan de regular lo que son las cantidades de agua, ¿no? Que pueden encontrarse dentro del organismo para que no pueda explotar, para que no pueda estallar. Lo que viene aquí es la llamada citofaringe. Esta citofaringe es, por llamarlo así, su boca, ¿no? Su entrada del alimento. El alimento puede ingresar por aquí, ¿ya? Esa es la citofaringe. O también se utiliza para poder permitir unirse a otro protozoario para poder realizar el intercambio de los micronúcleos. Se juntan, ¿no? Y hacen este proceso de conjugación e intercambian los llamados micronúcleos. El macronúcleo, por aquí hay un macronúcleo. Recuerda que este macronúcleo es el que tiene el control activo del organismo, tiene el control activo de la célula, como todo núcleo, y este pequeño micronúcleo se utiliza como intercambio, ¿ya? Micronúcleo se utiliza como intercambio, ¿no? Es lo que podría ser un plásmido para las bacterias, para darte una comparación. Y tenemos pues las vacuolas, ¿no? La vacuola digestiva. Tenemos la vacuola digestiva. Y el citopigio viene a ser una especie de orificio, acá el citopigio, que va a permitir pues la expulsión. Así como hay una citofaringe para el ingreso, también podemos encontrar el llamado citopigio para poder expulsar. En el caso de esta zona, a veces se puede encontrar un mechón caudal, ¿no? Que es el que va a permitir poderse mover con mayor vigorosidad, mayor fuerza, ¿no? Esta zona. Pero por lo general todo está rodeado de cilios. ¿Qué especie representativa tenemos por aquí? Aquí tenemos a los llamados ciliados, que se caracterizan por los cilios, ¿no? Y este mechón caudal bastante bien marcado, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí representantes, ya está mi rojito, especies representativos. Vamos a ponerle por aquí representantes. Acá la mayoría de organismos vienen a ser organismos de vida libre, ¿no? Acá representantes. Representantes como por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí representantes de amarillito. Ya tenemos a Paramecium caudatum, ¿no? Que es un protozoario de vida libre. Ya, aquí este es con negrito.
Paramecium o Paramecium caudatum, ¿no? Es una especie, como te digo, de vida libre, ya no es pues parasitario. Ya, jóvenes, entonces eso es lo que tenemos ahí en los ciliados. Tenemos la citofaringe, permite el ingreso del alimento o también el intercambio de núcleos, de micronúcleos propiamente, y el citopigio o poro anal también se le denomina, es un poro excretor donde se expulsan los desechos que no han sido pues digeridos, ¿ok? Ese es en el caso de los llamados ciliados. Vamos a ver otro organismo, vamos a ver el otro filum. Vamos a hablar ahora de los llamados mastigóforos por aquí. En el caso de, 2 y 2 por aquí, hablamos de los mastigóforos, ¿ya? Mastigóforos. Estos mastigóforos, o también llamados pues flagelados, pueden tener de uno o más flagelos largos que les va a permitir la locomoción. Por aquí. Vamos a colocar a los mastigóforos. Acá sí vamos a poder encontrar varias especies que son de vida parasitaria y que tienden a generar pues muchas enfermedades, ¿no? Entonces, algunos de estos flagelados vamos a encontrar que son de vida libre, otros van a ser de vida parasitaria. A ver, vamos a dibujar aquí alguno, por ejemplo. A ver, ¿a quién dibujamos por aquí? Vamos a dibujar a uno. A ver, ahí, uno. Ahí, por ejemplo. Ahí. Ya está. Entonces vamos a dibujarlo por aquí con sus mechones, a ver así. Mejor de negrito. Ahí lo vamos a dibujar con sus flagelos. Ahí, por ejemplo, uno flagelito. Ajá, sus flagelos que son ondulantes, no tienen esa característica estos flagelitos. Y también vamos a ponerle por acá su núcleo, ¿no? Ahora, en el caso del flagelo, ¿ya? El flagelo tiene una estructura del 9+2 cuando se refiere a la disposición de los microtúbulos. Esos flagelos van a tener un flagelo de 9+2. Entonces, por aquí vamos a poner algunas de sus representantes, sobre todo, porque aquí lo que más va a resaltar es eso. A ver, aquí tengo los flagelitos. Acá mira, acá tengo su flagelo. Ahí está. Recuerda, el flagelo estructura del 9+2. Esto es lo que le va a permitir la locomoción. Aquí, flagelos. Flagelo, algunos le llaman también como látigo, ¿no? Este flagelo tiene una estructura, aquí le voy a poner una estructura del 9+2. 9+2. Se refiere aquí hay 9 tripletes, ¿no? 9 dupletes, perdón, 9 dupletes de microtúbulos, y en el medio vamos a encontrar un par, ¿no? Ese es el flagelo de 9+2. Tenemos por aquí su núcleo, ¿no? Por aquí tenemos su núcleo y bueno, su vacuola, me estaba olvidando. Por aquí pueden encontrar su núcleo, su vacuola. ¿Ya? Por aquí tienen también sus organelas, aquí su vacuola digestiva. ¿Ya? Tiene su vacuola y tenemos pues sus partecitas, ¿no? Su núcleo. Aquí, como te decía, van a destacar especies de sobre todo parasitarias, de tipo parasitaria. Acá tenemos pues su vacuolita, ¿ya? Y tenemos también su núcleo. Dentro de este filum, dentro del filum de los mastigóforos, vamos a tener aquí representantes. Aquí lo vamos a poner representantes. Por ejemplo, el que hemos aquí graficado puede ser un representante dentro de los flagelados. Vamos a hacerlo más largo todavía. Ahí para que se vea mucho más. ¿Ya? Ese podría ser trichomonas, representantes como trichomonas vaginalis, que causa pues infecciones vaginales. Otro tipo de protozoario, vamos a ponerlo por aquí, es Giardia. Vamos a poner aquí trichomonas, representantes aquí, trichomonas
trichomonas vaginalis, ¿ya? Trichomonas vaginalis, que viene a ser causante de infecciones, ¿no? Infecciones vaginales, este de aquí. Este causa infecciones vaginales por aquí. Aquí, infecciones vaginales. Infecciones vaginales. Ahí. Tenemos a otro representante dentro de los flagelados como Giardia lambia, por aquí. Giardia lambia, que es causante del síndrome de mala absorción, así se le llama. Se aloja en el intestino, síndrome de mala absorción. Él se aloja, como te decía, en el caso del intestino, sobre todo para los niños, y genera esta enfermedad, ¿no? El síndrome de mala absorción. Esto es en el caso de estos tipos de organismos. A ver, ahora hay otros, por ejemplo, aquí, los llamados tripanosomas. Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es causante pues de la enfermedad del mal de Chagas. Ese sería otro representante importante dentro de los llamados mastigóforos. Entonces, hasta aquí tenemos arcodinos, tenemos ciliados, tenemos mastigóforos. Y por aquí vamos a desarrollar el último filum, que vendrían a ser el filum de los esporozoos. Bien, entonces por aquí desarrollaremos el último filum que nos falta, que es el filum de los esporozoos. A ver aquí. 2 y 2, por acá lo ponemos al filum de los llamados esporozoos, que pues su característica es que estos protozoarios son inmóviles, no tienen una forma de locomoción. Estos esporozoos, más bien durante su ciclo de vida, forman unas estructuras llamadas esporas, que les sirven pues para poder infectar a otros organismos. Además de quistes, pueden formar también esporas que van a poder contaminar pues dependiendo las especies. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí las esporitas. Voy a dibujar por acá. Vamos a dibujar aquí las esporas. Mira, vamos a dibujar una espora. Ya, esta viene a ser la esporita. Ahora esta espora va a infectar, por ejemplo, vamos a poner aquí a un glóbulo rojo, por ejemplo, en el caso de enfermedades como la malaria o el paludismo, ya ahí. Y luego vamos a ver cómo dentro de este globulito rojo va a aumentar esta cantidad de esporas, y el pobre glóbulo rojo, ahí mira, acá, el pobre glóbulo rojo luego se va a ver pues colapsado, ¿no? Las esporas empiezan a reproducirse dentro de él, y luego estas esporas serán pues diseminadas e infectarán a otros glóbulos rojos, ¿no? Esto, como te decía, en el caso de la malaria o paludismo. Ahí, ¿ves? Entonces, eso es lo que tengo ahí, ¿ya? Entonces vamos a darle nombrecitos por acá. Tengo la espora, que es la forma como estos organismos pueden diseminarse. Por aquí vamos a poner la esporita. A ver, no quieres pintar ya. Ahí tenemos mi espora. Entonces esta espora va a permitir, a ver dónde está moradito. Esta espora es la que permite que estos organismos puedan infectar. Ahí tenemos la espora infectando pues a un glóbulo rojo, infectando a un eritrocito. Acá le pongo globulito rojo. Ya, ojo que el caso lo pongo porque estamos mencionando pues ahí a una enfermedad llamada malaria o paludismo, ¿no? Ahí, ya está. Entonces los esporozoarios tienen una locomoción ausente. Estos no van a presentar locomoción. Por aquí le voy a poner aquí sus características. Estos esporozoos no presentan, por aquí, no presentan locomoción, ¿okay? No presentan, no poseen locomoción, y forman esporas, ¿no? Que van a infectar a los organismos. Dentro de los representantes
dentro de los representantes de este grupo, bueno, de este filo, representantes, tenemos algunos protozoarios, como por ejemplo el famoso Toxoplasma gondii, que se transmite por quistes, por esporas también, sobre todo cuando hablamos de los gatos. ¿Tienes gatos? Los gatos que están infectados. No me vayas a matar a tu gato ahora bien, lo vas a voltear a ver a tu gato como un enemigo. Los gatos infectados en sus heces expulsan estas esporas, estos quistes que al poder nosotros de repente limpiamos o estamos acariciando al gato, tenemos las esporas, tenemos los quistes y las podemos llevar a nuestro organismo. Y sobre todo, pues en el caso de las mujeres se ha visto que pueden generar algunos problemas a los embriones, sobre todo mujeres pues embarazadas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de el llamado toxoplasma. Este es uno. Representantes tenemos a Toxoplasma gondii. Aquí mira, Toxoplasma. Tenemos el Toxoplasma gondii. Uno, Toxoplasma gondii. Este se encuentra, como te decía, en las heces, ¿ya? En las heces de los gatos. ¿Sí? Esto se puede encontrar en heces de gatos, pero ojo, gatos infectados. No vayas a matar a tu gato. Acá heces de gatos infectados. Y quizá las especies más representativas de aquí pueden ser pues el caso de los llamados Plasmodium, ¿no? Tenemos que hablar aquí de Plasmodium, por ejemplo, Plasmodium vivax. Tenemos uno, ¿no? Hay dos tipos de Plasmodium. Vamos a tener a Plasmodium vivax y tenemos al Plasmodium falciparum. Dos tipos de Plasmodium por aquí. Plasmodium vivax y tenemos a Plasmodium falciparum. El más complicado es este último, ¿no? Plasmodium vivax es causante del paludismo, al igual que el falciparum, pero la diferencia es que este se considera benigno, ¿ya? Este es benigno. En cambio, este de aquí, benigno, en cambio, este de aquí sí es letal. ¿Por qué? Porque la especie ha desarrollado formas de protegerse contra los medicamentos, o sea, ha generado cierta resistencia, lo cual es complicado pues para poderlo acabar. Estas especies de falciparum, bueno, estas especies en general de protozoarios son transmitidos, por aquí, ojo, estos últimos, por aquí le voy a poner, son transmitidos por la picadura de un mosquito, transmitidos por la picadura del mosquito del género Anopheles, por la picadura del mosquito, ya, la picadura del mosquito del género Anopheles, ya, así se le llama, Anopheles. Ya está, y aquí vamos a dibujar pues un mosquito. Ahí está el mosquito Anopheles. Cuando este mosquito pica, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Ese mosquito es el que va a generar pues la picadura del mosquito Anopheles, coloca el Plasmodium. O sea, este es el que causa la enfermedad, pero el mosquito se convierte en un vector, ¿sí? Permite pues la infección de este organismo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí con respecto pues a las formas de los protozoarios. Recordemos entonces, hay 4 filos. Cercodinos, que vienen a ser los que se mueven por pseudópodos, el mastigóforo que se mueve por cilios, ¿no? El mastigóforo por flagelos, el ciliado que se mueve por cilios, y los esporozoos que se mueven mediante esporas. O sea, propiamente no tienen locomoción, pero utilizan las esporas para poder diseminarse y infectar a otras celulitas. Entonces, hasta ahí llegamos con los protozoarios, y ahora vamos a ver el caso de las algas, ¿no? Que se van a caracterizar por sus diferentes tipos de pigmentos fotosintéticos.
Bien, y ahora vamos a desarrollar lo que son la parte de las algas. Para eso hemos diseñado este cuadro de aquí y vamos a ir dividiendo pues a las algas. Acuérdate que en el caso de las algas pertenecientes al reino protista, estos pueden ser unicelulares, pluricelulares, y también podemos ver aquí que todas son autótrofas, pero lo importante aquí es recordar que hablamos de divisiones. En el caso de los protozoarios hablábamos de filum, ahora nos referimos a divisiones. Entonces tendremos 6 divisiones, lo vamos a resumir acá. Vamos a ver aquí la clasificación, a ver, vamos a poner aquí la clasificación, ya vamos a hablar aquí, clasificación de las algas, ¿ya? Vamos a dividirlas por aquí de acuerdo a clasificación de las algas y vamos a ver pues las 6 divisiones que podemos encontrar correspondiente a estos seres vivos, ya, clasificación de las algas. Entonces la vamos a dividir de esta manera. Aquí arriba vamos a colocar la división, vamos a hablar de la división que podemos encontrar de las algas, ¿eh? División, y por aquí vamos a hablar de lo que viene a ser el criterio que vamos a utilizar para poderlo estudiar. Ya, vamos a ir analizando aquí lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, su organización. Ya, vamos a ver la organización celular. Ya, por ejemplo aquí, organización celular. Este va a ser nuestro primer criterio para poderlas estudiar. El segundo criterio va a ser los pigmentos que vamos a poder encontrar. Ya, acuérdate que todas las algas, al ser seres vivos de tipo autótrofo, entonces tienen pigmentos fotosintéticos. Pueden presentar carotenos, pueden encontrarse xantófilas, clorofilas de diferentes tipos, y hay otros pigmentos que también podemos mencionar. Pigmentos, por aquí vamos a hablar de la pared celular. Aquí, tenemos la pared celular, y en el último caso, pared celular, y en el último caso hablaremos de alguna sustancia de reserva que pueden encontrarse, sustancia de reserva que pueden encontrarse en estos tipos de algas. Y por acá abajo pondremos pues los ejemplos. Ya, aquí pondremos ejemplos y representantes, ¿no? Ejemplos de cada uno. Ya está. Entonces esos son los 6 tipos de algas, los criterios que vamos a ver para poder hablar aquí de las 6 divisiones de algas. Entonces vamos a irlas dividiendo. Vamos a tener 6 divisiones. De estas 6 divisiones, 3 se consideran algas microscópicas o microalgas, las podemos llamar, y a las otras vamos a poderlas llamar algas macroscópicas o macroalgas. Hay microalgas, hay macroalgas. Entonces vamos a poner por aquí el primer grupo, que serían las llamadas euglenofitas. Por aquí tengo a las euglenofitas. ¿Ya? Euglenofitas. El segundo grupo serán las algas llamadas pirrofitas. Pirrofitas. Ese viene a ser el segundo grupo. Lo vamos a poner en el medio. Pirrofitas. Ya, acá. Pirrofitas. Ese es el segundo grupo. Bueno, segunda división. A todos son divisiones aquí. Pirrofitas. Luego vamos a tener a las llamadas crisofitas. Crisofitas, ahí, crisofitas. Ajá, ahí están. Estas 3 vienen a ser consideradas pues microalgas, ¿sí? Algas microscópicas. Las otras 3 vamos a tener por aquí a las llamadas algas clorofitas. Clorofitas. Tendremos aquí a las feofitas. Feofitas. Y el último van a ser pues las rodofitas. Ya está. Entonces esas son las 6 divisiones, ¿ya? Esas son las 6 divisiones de algas que vamos a tener. De euglenofitas a crisofitas son algas microscópicas. Las clorofitas a rodofitas son algas macroscópicas, ¿no? Con algunas excepciones en las clorofitas que ahora vamos a poder ir mencionando. Entonces iniciamos hablando de las euglenofitas. Las euglenofitas, si tienen una característica, es que ellas
van a ser algas que por peculiaridad es que presentan la capacidad de hacer fotosíntesis, o sea, son autótrofas, pero pueden alimentarse de cualquier partícula que esté a su alrededor si es que se necesita. Es decir, que dentro de las euglenofitas podemos considerar una característica. Estas algas vienen a ser algas que se consideran mixótrofas, ¿ya? Estas euglonofitas, acá podemos mencionar que estas algas son llamadas mixótrofas. Dentro de su alimentación veremos que pueden ser autótrofos, ¿sí? O pues si da la necesidad pueden volverse también heterótrofos, ¿ya? Este tipo de algas, las euglonofitas, a ver, vamos a graficarla por aquí abajo, ¿te parece? Vamos a graficar a una euglenofita. A ver, vamos a poner de un verdecito, ¿ya? Vamos a ponerla por aquí. A ver, acá vamos a poner a nuestra alga euglenofita. Ahí está. Ajá, ahí está mi euglenofita. ¿Te acuerdas? Estas algas de aquí presentan su flagelito. ¿Ya? Ahí tienen su flagelito. Tienen su núcleo. Por aquí le vamos a poner, tienen su núcleo, mira. Ya, ahí está su núcleo. ¿Qué más presentan las euglonofitas? Las euglonofitas pueden presentar también lo que son sus vacuolas, por aquí. Vamos a ponerle de otro colorcito, naranjado, estamos usando vacuolitas. Pueden tener sus vacuolas por aquí. Ahí sus vacuolitas. Tienen, por ejemplo, lo que llamamos la mancha ocular, ¿no? En el inicio. Aquí tienen un estigma o mancha ocular, se le llama. Estigma o mancha ocular, ¿no? Otra de las características de estos animalitos. Ahí está nuestra euglenita. Ya me salió un poquito gordita, vamos a estirarlo un poco. Ahí mejor. Ajá, ahí está. Eso es lo que tenemos ahí. Pueden presentar su núcleo, pueden tener pues sus plastidios, ¿no? Vamos a ponerle por aquí algunas organelas a manera de plastidios. Ya, ahí por ejemplo tienen sus plastidios. Y hay una cosa muy peculiar con estas algas, que no tienen propiamente pues una pared celular, pero esto de moradito viene a ser una especie de película que presentan alrededor. Ya, ahí por ejemplo, mira. Ya, entonces estas alguitas veremos que no tienen pared celular. Aquí estamos hablando de las algas euglonofitas, donde tenemos pues como ejemplos a esta especie representativa que vendría a ser euglena. ¿Ya? Aquí estamos hablando de euglena. Ya está. Esa es nuestra especie representativa. Recuerda, ahí está nuestra alga mixótrofa. Organización celular, pues estas algas vienen a ser unicelulares. Son eucariotas. Todos son eucariotas. Aquí vamos a poner que son microscópicas. Son algas microscópicas y vienen a ser pues de tipo microscópicas unicelulares. Están conformadas por una sola célula, ¿ya? Unicelular. Los pigmentos. La mayoría de algas presentan pues clorofilas, pero adicionalmente van a poder presentar algunos otros pigmentos, como un pigmento anaranjado que es el caroteno. Pueden presentar también lo que es la llamada xantófila. Entonces vamos a poner por aquí que tienen como pigmento principalmente clorofila, ¿no? Principalmente podemos tener como pigmento aquí a la clorofila. Específicamente vamos a hablar de una clorofila de tipo A y clorofila de tipo B. Eso significa que hay tipos de clorofila. Podemos hablar de clorofila A, clorofila B, C y D. ¿Ya? Son 4 tipos de clorofila. Adicionalmente tenemos por ejemplo aquí el caso de caroteno. ¿Ya? Le voy a poner ahí anaranjadito, carotenos. Y también podemos encontrar el pigmento amarillo llamado xantófila. Entonces por aquí hablamos de la xantófila. Estos son los pigmentos que podemos encontrar en estas alguitas. Habíamos dicho que este tipo de organismo, esta euglenita, carece de pared celular. Entonces pared celular, aquí le voy a poner ausente, ¿ya? Carece de pared celular. Acá le ponemos ausente. No tiene pared celular. Es la única división de algas que no va a presentar pared celular.
Sustancia de reserva. Cuando uno se refiere a la sustancia de reserva, está hablando de aquella que puede almacenar. Acuérdate que son fotosintéticas, pueden reservar sustancias. En el caso de las eulenofitas, la sustancia se va a llamar, sustancia de reserva se va a llamar el paramilon. Ahí le pongo, mira, el paramilon. ¿Ya? Vienen a ser también un tipo de polisacárido llamado paramilo, ¿correcto? Entonces, esas vienen a ser las características de las algas de tipo eulenofita, ¿sí? En el caso de las algas, todas las algas tienen pues vida marina, todas tienen vida acuática, marina. Algunas pueden encontrarse en agua dulce, por ejemplo, algunas de ellas, pero principalmente son de aguas marinas, ¿no? Aguas con respecto a la salinidad. Ahora, el segundo grupo son las llamadas pirrofitas. A las pirrofitas las vamos a poder llamar, aquí le voy a poner, tienen otro nombre, se les puede denominar los dinoflagelados a este grupo de algas. Le vamos a poder llamar a las pirrofitas, o también llamadas dinoflagelados. ¿Ya? Dinoflagelados. Ese es el otro nombre que reciben estas algas de tipo pirrofita. Algunos las denominan algas de fuego también, porque tienen un color rojizo. ¿Ya? Tienen un color rojizo, por eso se le puede denominar así, algas de fuego. Vamos a graficar pues a las algas de fuego, aquí abajito por ejemplo. Vamos a ponerlas, ahí vamos a poner una o dos especies. Vamos a poner por ejemplo aquí, a ver, vamos a ponerla por acá, ahí, ahí por ejemplo, ya, y vamos a poner por aquí sus, ahí está, y sus flagelitos ahí. Ya está, entonces le vamos a dar una coloración media rojiza. Ya, vamos a ponerle por aquí. Ahí está. Esta va a ser pues la estructura de este tipo de alga, ¿ya? Ahí, vamos a darle por aquí una coloración rojiza, ¿no? Que es justamente a donde debe su nombre. Ya, ahí. Ya está. Ahí está. Ese viene a ser pues nuestras alguitas. Y ahí está su flagelito por acá. Ahí está. Ahora sí, vamos a tener su flagelo. Bien, entonces ahí tenemos por ejemplo un alga representativa de este grupo. Puede ser Gonjaulas. Vamos a poner aquí. Este es el nombre representativo de este tipo de algas pirrofitas, ¿ya? A ver, vamos a ponerle aquí. Aquí por acá. Listo. Entonces, estas vienen a ser las algas pirrofitas, algas de fuego, como también se les llama, o dinoflagelados. Acá vamos a poner a Gonjaulas de aquí. Gonjaulas. Esta es una especie representativa de este grupo. Cuando uno se refiere a por ejemplo, en el caso de estas especies, vamos a ver que su organización también es microscópica. ¿Ya? Tienen una organización microscópica. Vienen a ser pues también de tipo unicelular. Ya son algas unicelulares. Los pigmentos aquí van a tener también clorofila. Pero te había mencionado que hay diferentes tipos de clorofila. Aquí vamos a hablar de una clorofila A y C. No una clorofila A y B, sino una clorofila A y C. Acá solamente podemos encontrar A y B y luego veremos más adelante también. Podemos encontrar caroteno. Nuevamente podemos hablar del caroteno por aquí. Ya, ahí podemos hablar del caroteno. Ya, no quiero pintar el caroteno. Y también tenemos a las antófilas, ¿no? Son los pigmentos comunes que se pueden encontrar en estas algas. Ya está, listo ahí. Ahora, con respecto a la pared celular, esta pared celular, chicos, sí va a ver aquí, ¿ya? Acá su pared celular es fundamentalmente con celulosa. Ya podemos hablar de una pared con celulosa.
ahí no hay una diferencia. Recuerda que la mayoría de células vegetales pueden presentar sus paredes siempre con celulosa y su sustancia de reserva será pues el almidón. Aquí podemos encontrar, en el caso de las pirrofitas, podemos encontrar almidón, ¿no? Podemos encontrar almidón, vamos a poder encontrar también algunos ácidos grasos. Otras especies representativas, además de gonjaulas, vamos a tener, por ejemplo, a Ceratium, ¿ya? Noctiluca, son especies representativas de este grupo, ¿ya? Entonces, euglenas por aquí, por acá tenemos las pirrofitas. Ahora, un dato importante de las pirrofitas es que este tipo de algas tiene una manifestación muy particular cuando aumentan. Las algas, no confundirlo con las algas rojas, ¿ah? Las pirrofitas son causantes de las mareas rojas. Por eso te digo, no te confundas luego con las algas rojas. Las llamadas pirrofitas, cuando proliferan, tienen la capacidad de volver rojos los mares. Empiezan a proliferar a tal cantidad que la marea se vuelve roja, y de ahí viene el nombre. Esas mareas rojas tienen un problema desde el punto de vista ecológico. ¿Por qué? Porque estas algas de aquí tienden a generar toxinas que cuando son comida, cuando son alimento pues, de especies marinas, terminan muriendo. Entonces se puede ver a las especies, a los peces ahí muertos, ¿no? Debido pues, a la proliferación de estas algas. Más allá de ello, otra característica que tienen este tipo de algas pirrofitas es que son bioluminiscentes, es decir, pueden brillar en los fondos, en el fondo oceánico pueden brillar ahí, tienen esa característica, la bioluminiscencia, ¿ya? Entonces no olvidar, estas pirrofitas presentan esa característica de el fenómeno de las mareas rojas y son algas que pueden pues producir toxinas, ¿ya? Pueden producir toxinas, ¿ya? Eso es lo que debemos de acordarnos con respecto a este tipo de algas, ¿ok? Ahora, en el caso de las llamadas crisofitas, vamos a ver aquí para las crisofitas lo siguiente. Las crisofitas tienen otro nombre. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de estas puede presentar otro nombre? Aquí podemos hablar de las llamadas diatomeas. Aquí mira, estas vienen a ser las llamadas diatomeas. Crisofitas o llamadas también diatomeas. Podemos decir, así como estas algas eran las algas de fuego, a estas algas les podemos llamar las algas pardo-doradas, ¿sí? Algas pardo-doradas para el caso de las llamadas crisofitas, ¿ya? Por aquí. Entonces, eso es en el caso de estas alguitas. ¿Qué ocurre con el caso de las diatomeas? Las diatomeas son algas muy llamativas y las vamos a dibujar por aquí. Vamos a poner algunas especies, por ejemplo, acá. A ver, vamos a dibujar alguna por aquí. Estas especies se caracterizan porque están hechas con una cubierta de sílice. Ahí mira, por ejemplo. Ya, aquí lo vamos a dibujar así. Ya, esta de aquí tiene una cubierta de sílice. Esa cubierta de sílice, ¿ya? Esa cubierta de sílice se le denomina frústula. Esta frústula, ¿ya? Forma como una especie de casito, una especie de conchita en la alguita, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a dibujar así. Ya está. Entonces estas vienen a ser pues las llamadas algas diatomeas y cubren y tienen bastantes formas, ¿no? muy llamativas. Entonces por aquí vamos a ponerla ahí. Ya, estas vienen a ser, como te decía, las algas pardo doradas. Bueno, ahí, listo. Vamos a ponerle ahí un poquito celeste para que distinga y ahora le ponemos amarillo para que represente pues el colorcito. Ya está, algas pardo doradas. Ahí está. Entonces, estas vienen a ser mis llamadas diatomeas, ¿ya? Ahora vamos a poner algunas de sus características. Estas diatomeas, a ver, ahí está. Estas diatomeas también tienen pues organización microscópica por aquí. Son microscópicas, vienen a ser pues unicelulares. Y vamos a ver ahora sus pigmentos. Ellas van a presentar
por ejemplo, aquí, clorofila también, clorofila de tipo A y C. ¿Ya? Hay clorofila de tipo A, clorofila de tipo C. Vamos a poder encontrar carotenoides también aquí, anaranjadito, hay caroteno. Vamos a poder encontrar xantófila. Sí, te darás cuenta que en estas algas se pueden apreciar justamente estos, ¿no? Xantófila. Debido a la xantófila es que tiene pues esa coloración media amarillenta. Ahora, adicional a esto, su pared celular va a tener pues celulosa, ya por aquí va a tener celulosa, pero una diferencia que es lo que permite darle la forma ahí a las algas es la cubierta de sílice. Acá le voy a poner de otro colorcito. Acuérdate que estas de aquí tienen sílice, ¿ya? Sílice. Este sílice forma esta... Le voy a poner más. Forman esta conchita que les brinda esas formas muy peculiares que tienen, ¿no? De estas crisofitas, estas conchitas de aquí, se puede extraer la llamada tierra de diatomeas o diatomito, que suele utilizarse en la industria, por ejemplo, para la fabricación de explosivos. Se suele utilizar esta tierra de diatomeas o diatomito. Vamos a ver aquí algunas especies representativas, ¿no? De este grupo tenemos, por ejemplo, a Navícula. Ahí está, Navícula es una de ellas. Tenemos a Pinnularia. Tenemos, ahí está. Todas estas algas pues son de este tipo, ¿no? Algas que tienen las mismas características porque... A ver, vamos a poner otra más por aquí. Porque tienen esta bioluminiscencia. Entonces esas vienen a ser pues las algas llamadas diatomeas. El polvo de diatomeas o diatomito también se suele utilizar como en las pastas dentales, por ejemplo, se puede utilizar, ¿ya? Ahí se puede ver la llamada tierra de diatomeas. Vamos a pintar por aquí, ahí está. Entonces estas son las algas, tienen diversas formas, ¿no? Tienen diversas formas, son muy llamativas por esa frústula que te digo pues que presento. Ya está, entonces tenemos ahí. Listo. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las llamadas sustancias de reserva, aquí vamos a poder encontrar la crisolaminarina. Así se le llama, crisolaminarina. Estas sustancias vienen a ser polisacáridos. Todas son polisacáridos, por eso se pueden reservar, ¿no? Las algas son autótrofas, reservan polisacáridos. ¿Ok? Entonces, vamos hasta ahí. Todas ellas vienen a ser algas microscópicas. Hasta ahora todas encajan dentro de las llamadas microalgas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las macroalgas. En este caso tenemos una división muy importante que son las llamadas clorofitas. A veces nosotros solemos atribuir pues la capacidad fotosintética a las plantas y hasta ahí todo bien, pero mucha más tasa fotosintética incluso tienen las algas, pero bueno, están un poco más reservadas, ¿no? Esta parte de aquí es lo que vamos a llamar en suma lo que es el fitoplancton, ¿no? Ahora, estas clorofitas también son algas unicelulares. Aquí hay de las dos. Las clorofitas son las llamadas algas verdes. Por aquí le voy a poner. Estas son las algas verdes. Y aquí pueden haber algas de tipo unicelular. Pueden haber algas que son coloniales y pueden haber algas macroscópicas. Es decir, hay de todo un poco. Acá le voy a poner, pues, ¿ya? Todas son microscópicas. Acá hay micro y también hay macroscópicas, micro y macro. También tenemos que decir pues que pueden ser unicelulares, pueden ser también coloniales, y también pueden ser algas de tipo pluricelular, coloniales y pluricelulares.
tienen varias formas, ¿no? Microscópicas, ¿sí? Unicelulares, pueden ser microscópicas coloniales o macroscópicas, pues ya algas de tipo pluricelular, ¿ya? Entonces, estas alguitas, las llamadas algas clorofitas, vamos a tener especies representativas como por ejemplo unicelulares. Podríamos hablar de algas como Spirogyra, podemos hablar de algas coloniales como el Volvox, podemos hablar de algas pluricelulares como la ulva, ¿no? La ulva lactuca, la llamada lechuga de mar. Entonces vamos a representarlas por aquí. Vamos a representar aquí nuestras algas verdes. Vamos a dibujar por aquí a ulva. Ya, vamos a dibujar por aquí a ulva. Entonces son algas verdes. Ahí está, algas verdes. Otra cosa que debemos de saber ya de aquí de las algas es que las algas tienen pues una organización talofita. Cuando uno dice que tienen organización talofita, se está refiriendo que estas algas pues no tienen lo que viene a ser una raíz, no tienen un tallo, no tienen hoja, sino tienen rizoides, tienen taloides y filoides, ¿ya? Tienen organización talofita, ¿ok? Talofita. Entonces ahí tenemos nuestras algas verdes. Aquí podemos mencionar especies, como te decía, la llamada ulva lactuca, acá, ulva más conocida como la lechuga. Tenemos la lechuga, aquí le pongo lechuga de mar. Otras especies representativas pueden ser Spirogyra, ¿ya? Spirogyra, y tenemos también a Volvox, ¿ya? Esas son algas de tipo clorofita. Las algas clorofitas, vamos a ver aquí que tienen clorofila también, clorofila de tipo A, clorofila de tipo B. Si te das cuenta, las algas verdes son las antecesoras de las plantas terrestres. Las plantas terrestres también tienen clorofila A y B, justo, ¿no? Como ellas, entonces se puede considerar que son sus antecesores, ¿ok? Entonces, esto además tienen por aquí caroteno, por acá tienen caroteno, ese es otro de los pigmentos. Pueden encontrar lo que es antófila. Ya está, estas son pues los pigmentos que vamos a encontrar dentro de las algas clorofitas. Estas algas clorofitas van a tener pared celular, sí. El principal componente en su pared celular sería pues la celulosa. Adicionalmente, recordemos pues que la celulosa es el principal, pero puede haber hemicelulosa, puede haber pectina en estos casos, ¿ya? Entonces ese es en el caso de las clorofitas, y como sustancia de reserva pues presentan lo que es el almidón. Ya está, como sustancia de reserva tienen el almidón. Hasta ahí entonces vemos cuatro divisiones de algas. Nuevamente, las tres primeras son microscópicas, unicelulares. Aquí hay de todo un poco, ¿no? Están macroscópicas, están las algas microscópicas, considerando especies coloniales, como te mencionaba, como en el caso de Volvox, ¿ya? Hasta ahí entonces con las algas clorofitas. Ahora, aquí en las dos últimas, estas especies ya son especies de algas pues que tienden a ser de mayor tamaño, sobre todo aquí las feofitas. Estas feofitas son las algas de mayor tamaño que podemos encontrar en el mar, especies como sargazo, como macrocystis, que pueden medir 50, 60 metros, son sábanas gigantescas en el caso del mar, y van a haber otros pigmentos y otras sustancias con respecto a la pared, y sobre todo la pared, ¿no? Y sustancias de reserva. Las feofitas entonces vamos a llamarlas así a las algas pardas. Por acá le voy a poner feofita, son las algas pardas. Estas algas pardas son ya de organización macroscópica, son macroscópicas estas algas, y pues vienen a ser algas macroscópicas y vienen a ser pluricelulares. Organizaciones pluricelular. Muy bien.
Eso es en el caso de las feofitas. Ahora, ¿por qué las algas pardas tienden a presentar ese color? Presentan clorofila, sí. Vamos a ponerle aquí, mira. Tienen clorofila de tipo A y de tipo C. Te darás cuenta que todas las algas tienen clorofila, que es el principal pigmento fotosintético, ¿sí? Pero adicionalmente el pigmento que le va a permitir dar ese color se va a llamar, vamos a poner otro colorcito, se llama la fucosantina. ¿Ya? Esta fucosantina va a ser pues el pigmento principal. Lo vamos a señalar por eso con otro color. Esa fucosantina viene a ser el pigmento principal de las llamadas algas feofitas. Cuando uno se refiere a estas feofitas, como te decía que son algas que tienen gran tamaño, en muchos casos presentan unos apéndices flotadores, neumatocistos son. Entonces, esos permiten que las algas puedan salir a flote, ya les permite la flotabilidad. Estas algas pardas van a tener como pared celular, acá hay otra cosa adicional, mira, ¿podemos encontrar celulosa? Sí, podemos encontrar celulosa, pero adicionalmente encontraremos otro polisacárido llamado algina. Ahí mira, podemos hablar de la algina. Esta algina, más algina le pongo, esa algina también es un polisacárido que se extrae de estas algas y se suele utilizar mucho como espesante, como emulsionante en productos de repostería. Se suele utilizar, por ejemplo, en la fabricación de helados, en la fabricación de mazamorras. Ahí se va a utilizar lo que es la algina. ¿Ya? Entonces, tenemos su pared celular de celulosa más algina y la sustancia de reserva aquí se va a llamar laminarina. Laminarina. Esta es la sustancia que van a poder reservar. Recordemos que si hay sustancias de reserva, pueden haber otros tipos de plastidios, ¿no? Plastidios que van a permitir la reserva. Ya chicos, entonces eso es lo que tenemos para poder utilizar lo que es las llamadas algas feofitas. Vamos a graficar una feofita por aquí. A ver, vamos a graficar aquí las feofitas. Estas algas feofitas son algas, pues como te decía, de mayor tamaño. Vamos a tener especies aquí, como por ejemplo, ahí vamos a dibujarla así, una alga grande con sus flotadores aquí. Ajá, ahí mira, ya está. Aquí tenemos el caso de Macrocystis, ¿no? Son diferentes tipos de algas que vamos a poder encontrar. Macrocystis, Sargassum, por ejemplo, ¿ya? Especies de ese tipo. Vamos a poner aquí. Tenemos a Macrocystis, tenemos a Sargassum, el Sargassum, ¿no? Ya está. Esas vienen a ser pues las algas a las cuales llamamos algas pardas, ¿no? Y le vamos a dar una coloración más oscurita para darle el color. Ya está, entonces esas son mis algas pardas. Entonces, como te darás cuenta hasta ahora, en todos los casos, hay acá los apéndices flotadores. Ahí está. Esos apéndices flotadores les permite salir a flote para poder subir y poder realizar su fotosíntesis. Neumocistos, ¿no? Neumocistos se les llama. ¿Ya? No te olvides, esto de aquí son los neumocistos. Entonces ya ahí estamos hablando de nuestra quinta división de las algas. Hablamos de las feofitas y nos quedaría por ahí arriba hablar de las llamadas rodofitas. Las rodofitas, su mismo nombre te indica, las rodofitas vienen a ser las algas rojas, ¿ya? Estas son las algas rojas. Aquí vamos a poder encontrar pues algunas algas que solemos consumir durante nuestra alimentación. Por ejemplo, el famoso en el ceviche, ¿no? Encontramos lo que viene a ser pues el yuyo. Ese yuyo es de aquí. Ahora tú dirás, pero el yuyo yo lo veo de color verde en mi plato, ¿no? ¿Cómo va a ser un alga roja? Es que las algas rojas están en zonas mucho más profundas. Luego están las algas pardas, luego están las algas verdes.
dependiendo el pigmento que utilicen para poder hacer su fotosíntesis, lo pueden enmascarar o desenmascarar. Es decir, estas algas, al estar más al fondo, necesitan menor cantidad de luz. Como necesitan menor cantidad de luz, son de color rojo, pero a medida que van subiendo, ese pigmento rojo lo pueden ir enmascarando. ¿Para qué? Para utilizar otros pigmentos. Por ejemplo, estas rodofitas van a presentar el pigmento llamado ficoeritrina, eso es lo que le da el color rojo. Pero si van subiendo, entonces ya no utilizan la ficoeritrina, sino pueden utilizar el pigmento fucosantina, que es otro pigmento que pueden tener. Y si ya están en las zonas más altas, entonces simplemente utilizan el pigmento clorofila, que también tienen, y entonces asumen de otra coloración. En este caso se van a ver de una coloración media verdosa, ¿ok? Entonces funcionan de esa manera las algas. Mientras más al fondo estoy, entonces asumo mi pigmento que requiere menor cantidad de luz. Pero mientras voy subiendo, puedo utilizar ya otros pigmentos donde necesito más intensidad de luz, ¿correcto? Por eso es que pueden enmascarar sus pigmentos las algas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las rodofitas, que estas algas tienen vamos a ir poniendo dentro de su organización, a ver, aquí son macroscópicas. Son algas de tipo macroscópicas, son algas de organización pluricelular, por aquí, pluricelular. Ya está, tenemos esa. ¿Okay? En este caso podemos ver clorofila, por aquí vamos a poner, hay clorofila de tipo A y D. ¿Ya? Hay clorofila de tipo A y hay clorofila de tipo D. Esos son. ¿Podemos encontrar pigmentos? Sí. ¿Qué pigmento? A ver, mira, ha ido aumentando en el caso de las clorofilas. ¿Te has dado cuenta que las clorofilas han ido modificándose? Mira, A y B, A y C, A y C, A y B, A y C, y acá A y D. El pigmento representativo aquí se llama la ficoeritrina. ¿Ya? Es la ficoeritrina. Este es el pigmento representativo. Entonces lo vamos a poner aquí como que es el pigmento representativo de esta área, ¿ya? Esto de aquí es el pigmento representativo. Eso es lo que le va a dar pues el color, ¿no? Representativo. Ya está, igual acá le pongo. La ficoeritrina es el pigmento representativo. Lo que no quita que tengan pues algunos otros pigmentos como carotenoides, antófilas, ¿sí? Pero lo más importante para ellos es este pigmento, ¿ya? El que estamos resaltando ahí. En el caso de la pared celular no había, acá hay celulosa más sílice para formar la conchita, para formar la frústula, acá hay almidón, aquí hay laminarina, ¿no? Bueno, acá hay celulosa más algina, y allá vamos a poder encontrar la celulosa. Encontramos la celulosa y también vamos a poder sumarle aquí el agar. ¿Qué cosa es el agar, profe? Este agar es otro polisacárido que podemos encontrar en las algas. El agar se suele extraer de ellas y se utiliza mucho en los cultivos biológicos, se utiliza para poder captar muestras. Por ejemplo, este agar, este polvito, se le puede agregar agua, se elabora como una especie de gelatinita para poder generar cultivo. Las esporas, las bacterias que hay en este ambiente, yo lo puedo dejar ahí en una placa Petri, y se van a pegar. Entonces yo luego agarro un poquito, lo llevo al microscopio y observo para ver qué tipo de cultivos puedo encontrar. ¿Ya? Entonces ese agar se suele utilizar mucho en lo que es el laboratorio, es otro tipo de polisacárido. Sustancia de reserva, aquí vamos a encontrar el llamado almidón, pero se le da el nombre de almidón de Floridias. Ese es el nombre, almidón de Floridias. Ahí estamos hablando de las algas rojitas, ¿ya? Y pues vamos a poner especies representativas. ¿Te acuerdas que te había hablado aquí de especies representativas como el caso de yuyo, ¿no? Habíamos encontrado en el caso del yuyo. En el caso de el agar, por ejemplo, ese agar se extrae de este de aquí, ¿no?
se extraen de especies como algunas algas particulares llamadas Gracilaria, Gelidium, son algas de las cuales se puede extraer ese agar. El caso del yuyo es una especie comestible. Ya, vamos a poner por aquí ahí está nuestra especie representativa. Estamos hablando ahí del yuyito, ¿no? Aquí mira. Hay otras especies representativas como Pórfira, ¿no? De la cual se extrae, por ejemplo, se elabora el llamado nori, un alimento pues oriental, ¿no? Ahí mira, vamos a dibujarla por aquí. Esta viene a ser pues nuestras alguitas rojas. Ahí. Y ya está. Entonces ese viene a ser pues mi yuyo. Listo. Entonces aquí tenemos el caso del yuyo. Su nombre científico es Chondracanthus, ¿no? Chondracanthus chamizoide. Es el nombre científico del yuyito. Entonces por aquí vamos a poner esta especie representativa llamada yuyo o Chondracanthus, ¿no? Aquí, Chondracanthus. Ya, Chondracanthus chamizoide. Esta Chondracanthus chamizoide, más conocido por todos como el yuyo. ¿Ya? Esto es lo que conocemos comúnmente como yuyo. Y especies, como te decía, Gracilaria, Gelidium, que es de donde se extrae el agar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, resumiendo aquí nuestro cuadro, mira, ahí está. Ese es el cuadrito que tenemos. ¿Ya? Ese es el cuadrito que tenemos de la clasificación de las algas. Recuerda, las algas son eucariotas, uniopluricelulares, todas son autótrofas, la mayoría tiene un hábitat marino, ¿sí? Dividida, 6 grandes divisiones, 3 que son microalgas, 3 que se consideran macroalgas, eulenofitas son mixótrofas, pirrofitas o dinoflagelados porque presentan flagelitos, las crisofitas llamadas también diatomeas, las clorofitas las algas verdes, las feofitas las algas pardas y las rodofitas las algas rojas. Luego tengo, en el caso de las eulenofitas, que son mixótrofas y no tienen pared celular, es lo más resaltante aquí. ¿Ya, jóvenes? No olvidar. En el caso de las pirrofitas son causantes de las mareas rojas, que no tienen nada que ver con las algas rojas, sino con las pirrofitas. Es la proliferación, ya la proliferación de estas algas que producen sustancias tóxicas, lo que puede matar a los pececitos, producen toxinas que matan a los pececitos y pues tiene una importancia ecológica, ¿no? Estas de aquí además tienen pues almidón, ya tenemos almidón como sustancia de reserva. Las crisofitas son las llamadas diatomeas, recuerda, y tienen pues crisolaminarina, y esa forma peculiar que tienen de su pared celular se debe al sílice. Las clorofitas son las algas verdes, donde hay especies tanto uni como pluricelulares y hasta coloniales, ¿no? Ahí tenemos a Ulva, por ejemplo, ¿no? Ulva lactuca, llamada la lechuga de mar. Luego tenemos a las fiofitas, que son las algas de mayor tamaño, donde en su pared celular, además de la celulosa, encontramos algina. Y como pigmento representativo tenemos a la fucosantina. Y en el caso de las algas rodofitas, las algas rojas, tienen como pigmento a la ficoeritrina. Ese es el pigmento representativo, además de tener su pared celular con agar y el almidón de Floridias como sustancia de reserva. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos pues dentro del reino protista, y con este cuadrito estamos terminando esta clase. Hemos visto entonces el reino protista, dentro de ellos los protozoarios, que se van a clasificar de acuerdo a su locomoción, ¿no? De acuerdo al órgano locomotor, y en el caso de las algas las hemos clasificado sobre todo en base a los pigmentos y algunas otras características que podemos encontrar. Hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Se despide de ustedes el profesor Ernesto Tadeo. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Chao.